creo que los que predican el Evangelio tienen que ser personas de testimonio. Amén. Amén. ¿Usted cree esto también? Así sea, ¿verdad? El que predique el Evangelio tiene que ser gente de testimonio. Si usted ve a un mujeriego predicando la santidad, ¿qué usted le dice? ¿Moral en calzoncillo? No. No. Si usted ve a un ladrón predicando acerca de la correcta manipulación de las finanzas, no. Eso no es así, ¿verdad? Exactamente. Ahora yo le hablo a usted de que usted no puede ser dado al vino, y terminamos acá este culto y usted me ve entonces en el bar tomándome unas copas. ¿Y usted qué piensa? Este es un mentiroso. A este no lo escucho más. A esa iglesia yo no voy más. ¿Cierto o falso? Al menos una persona cuerda lo haría así. Bueno, entonces, para que la predicación del Evangelio sea de testimonio a las naciones, los que tienen que testificar es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. ¿Verdad que sí? Es usted el que tiene que ser de testimonio para que su predicación testifique. Entonces, creo yo, por la palabra, que solo por medio de Jesucristo nosotros somos dignificados. Solo por medio de Jesucristo somos hechos dignos de predicar la palabra, de anunciar el santo evangelio. Solo por medio de Jesucristo, y si usted lo cree, dígame también, ¿verdad? Solo por medio de Cristo somos hechos dignos delante de Dios como siervo, porque si fuera por nuestras propias fuerzas, o si fuera por nuestra capacidad, o si fuera por nuestro currículum, delante de Dios estamos desaprobados. Porque ¿qué dijo Señor? Justo. ¿Qué dijo el Señor? Justo ni aún uno. Justo ni aún uno. Dios miró a ver si había algún cuerdo que le buscara y no halló ni a uno. Y para eso vino Cristo. Para agarrarnos de la mano y sacarnos, para salvarnos de esa condición pecaminosa de delante de Dios y establecernos en dignidad delante de Dios, en justicia delante de Dios. Y quiero hablarte de este tema en esta mañana, titulado La dignidad del siervo de Dios. A ver, repita el título conmigo. 1, 2, 3. La dignidad del siervo de Dios. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana y te pido que me ayudes a predicar, papá. Cuánto dependo de ti. Lo necesito. En el nombre de Jesús, papá. Amén, amén, amén. En el Salmo capítulo 8. Y es el texto que voy a estarme apoyando en esta mañana para hablar o para iniciar esta enseñanza acerca de la dignidad del siervo de Dios. En el versículo 4 de este Salmo 8 dice la palabra: digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles?
y lo coronaste. Subraye eso ahí. Lo coronaste de gloria y de honra. Dice el Salmo, ¿quién es el hombre? ¿Usted se ha parado al lado de una montaña alguna vez y se ha sentido pequeño? A mí me ha pasado eso. Siempre que me paro al lado de una montaña, que miro para arriba, me siento tan pequeño. Y miro para abajo y me alivio con las hormigas. Digo, siempre hay alguien más chiquito que tú. Por decir algo cómico ahora, pero es cierto que nos sentimos pequeños. Al lado de la majestuosidad de Dios, comprendo este salmo, comprendo estos versículos. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? En cierto lugar dice, en la tierra está el hombre y la habita como langostas. Mucha gente se llena, pero somos tan pequeños incluso delante de la misma creación de Dios. Un virus subyugó a la raza humana. Algo que no está vivo, que es microscópico. ¿Qué es el hombre? Y lo que me impacta es como dice, para que tengas memoria, para que te acuerdes del hombre. ¿Quiénes somos nosotros? Para que te acuerdes. Y dice, acá lo has hecho poco menor que a los ángeles. Los ángeles, criaturas tremendas. No podría decir gloriosas porque creo que la gloria solamente es de Dios. Pero criaturas tremendas que cuando leemos la Biblia impacta la manifestación, operación, interacción de estas criaturas. La forma, el tamaño, el poder de estas criaturas. Y nosotros los hombres, ¿quiénes somos los hombres? Y como dice luego, y el Hijo del Hombre para que lo visite, porque Dios se digna visitar a los hombres. Se dignó de llamar amigo a un hombre. Se dignó Dios tomando la dignidad, porque solamente Él es digno, tomando la dignidad de interactuar en el hombre para Él hacer su voluntad, lo que Él quiere. Porque Dios hizo a los hombres menores que los ángeles, pero los coronó, como no coronó a ningún ángel. Coronó al hombre de gloria y honra. Y yo pregunto, entonces, ¿cuál es la gloria y la honra que Dios le dio al hombre que no tienen los ángeles? De que el hombre, por medio de Cristo, es dignificado. Los ángeles no pueden ser llenos del Espíritu Santo, pero el hombre sí. Los ángeles no pueden ser salvos, pero el hombre sí. La sangre preciosa no se derramó por ningún ángel, pero se derramó por el hombre. Bendito sea el Señor. A los ángeles Dios los hizo con la palabra. Al hombre Dios lo formó. Amó tanto al hombre que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, como dice la palabra, sea salvo, reciba la vida eterna. Bendito sea el Señor. O sea que Dios ha dignificado al hombre soberanamente, porque Dios hace lo que Él quiera, ¿verdad? Bueno, quiso dignificar tu vida, te quiso dignificar a ti por medio
de Cristo. ¿Qué cosa es dignidad? Preguntaría ahora. Dignidad es respeto, honor, autoestima, posición, autoridad. Son palabras que refieren lo que es dignidad. Una persona digna es alguien que se respeta a sí mismo. Una persona digna es alguien que no solamente se respeta a sí mismo, sino que respeta a sus compañeros, a su prójimo, a su vecino, a su hermano, a su amigo, a otra persona, aunque no lo conozca, lo respeta. Eso es dignidad. Alguien que es honorable, que sus acciones que hace busca que no dañen su honor, su persona, su testimonio. Alguien que sabe amarse a sí mismo. Porque para amar al prójimo hay que saber amarse a sí mismo, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Alguien que tiene esa autoestima, que no anda por el piso derribado, sino que sabe permanecer firme. Está en una posición estable y alguien que tiene autoridad. Tener autoridad no es tener un cargo en una instalación, un cargo o una posición. No, autoridad se gana con respeto. Autoridad, hay un dicho viejo que dice, respeta para que te respeten, ¿no? Bueno, una persona que se ha ganado el respeto, se ha ganado la autoridad. Y cuando habla lo tienen que oír. Bendito sea el Señor. Esa es una persona digna. Porque el indigno, ¿qué es? Todo lo contrario de lo que es una persona digna. Pero me impacta una palabra que también se refiere a dignidad. Y está en el significado de lo que es dignidad. Y es la palabra merecedor. Repita conmigo, merecedor. Merecedor. Merecedor es una palabra que tiene que ver con dignidad también. Y yo pregunto, ¿quiénes somos nosotros para merecer? ¿Acaso la palabra dignidad no se referirá una vez más a este salmo? ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Está diciendo, el hombre no merece. Sin embargo, tú lo estás haciendo merecedor, le estás dando, te estás acordando de él, le estás visitando, le estás coronando, le estás honrando. Y nosotros, claro, estamos que no somos merecedores de la gracia, pero Dios por amor y gracia nos hizo merecedores. Está muy complicado de entender esto. No estoy cantinfleando, estoy haciéndote entender que cuando tú no te lo merecías, por amor Dios te lo dio y te dijo, mira, te hago merecedor. ¿Sabes que en todos los salmos, en toda la Biblia, dice la palabra que Jehová es digno y merecedor de suprema alabanza? No es un texto que lo dice, es a través de los textos de la Biblia. O sea que una base doctrinal es que nosotros alabamos a Dios porque Él es digno y merecedor de nuestra alabanza, de toda alabanza. Entonces, nosotros como siervos de Dios, Dios nos hizo merecedores y nos da su gracia, nos da su amor, nos da su Espíritu Santo. Eso nos capacita. El Espíritu nos capacita para entonces ser conductores
para dignificar a Dios. Somos conductores para glorificar a Dios. Él es digno de suprema alabanza, entonces Él nos dignifica y nosotros como siervos dignos de Dios atribuimos a Él la gloria. O sea que eres un instrumento para glorificar a Dios. Y si usted se siente mal diciéndole que usted ha sido dignificado por Dios, permítame decirle que en el tabernáculo no se podían usar los instrumentos indignamente. Y si en el tabernáculo cosas que se veían y que eran representación de cosas celestiales, no podían usarse utensilios indignamente ni sucios, tampoco la iglesia, el tabernáculo espiritual, Dios va a usar siervos indignos. Dios te santifica, Dios te hace honorable para que le puedas servir a Él, atribuyéndole la debida gloria que Él merece. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Cuando Dios hizo al hombre, estableció la herencia de la imagen de Dios. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que Dios hizo al hombre como digno. No lo hizo indigno. Lo hizo tan digno que le visitaba en el huerto. Bendito sea el Señor. Y hablaba con él. O sea que al hacerlo a su imagen y semejanza, me está diciendo que tú, estimado siervo, estimada sierva, eres portador del código moral de Dios. Eres portador de ese código moral. Y el diablo busca destruir ese código moral en tu vida usando el pecado, la herramienta del pecado, la herramienta de muerte del pecado. ¿Qué hace Satanás? Te viene a tentar, viene a buscar ocasión para hacerte tropezar y que tú desobedezcas la palabra de Dios. Y ese es el código moral. Dios establece en su palabra ese código. El código moral es quien es Dios. Nuestra moralidad no es lo que nos parece bien como hombre. Nuestra moralidad es lo que Dios dice que es santo, lo que Dios dice que es digno. No es lo que Tomás dice, o lo que Alain dice, o lo que Aribel dice. No es lo que Dios dice. Nosotros podemos hasta poner por leyes inmoralidades y Dios dice, eso no es moral. Bendito sea el Señor. El que practica el pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? El que practica el pecado es del diablo. O sea que el cristiano que practique un código antimoral, una conducta contraria a la palabra de Dios, ese no es hijo de Dios, es hijo del diablo. El que practica, el que lo pone, el que lo usa. El pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Porque así tentó el diablo al hombre en el principio. Así que Dios dijo que morirás. Y empezó con la mentira para hacerlos caer. Y yo pregunto, ¿no había un código moral en Adán y en Eva para no tropezar? Sí lo había. Dios había dicho, no comas. No comas. Pero ellos decidieron violentar ese código moral. Entonces Dios nos guarda a nosotros por medio de Cristo. Porque
Cristo restauró el código. Cristo restauró ese código que el diablo desprogramó, atacó, destruyó y hizo al hombre pecar contra Dios, que nos hizo ser destituidos delante de Dios. Cristo vino y rescató lo que se había perdido. Y apareció y deshizo las obras del diablo. Por lo tanto, nosotros en Cristo, cuando venimos a Cristo, cuando Cristo Jesús mora en nuestros corazones, nosotros somos guiados a obedecer la palabra de Dios y vivir bajo el código moral de Dios, siendo dignos delante de nuestro Señor. Porque solamente en Cristo tenemos esa regla dignataria que endereza nuestro camino para caminar en sendas de santidad. Bendito sea el Señor. Y quiero en esta mañana, vamos a ver los requisitos para los siervos, requisitos para que el siervo de Dios camine dignamente delante del Señor. Creemos que si la salvación es por gracia, todo lo que Dios nos da viene siendo por gracia. Pero se nos manda en la palabra a esforzarnos en cuidar y mantener nuestra dignidad. Como bien dije al principio, no todo el mundo puede pararse y predicar, ¿verdad? Primeramente hay que tener testimonio para luego predicar. Bueno, en Timoteo, Pablo escribe a Timoteo, escribe a Tito y les pone requisitos para los obispos y requisitos para los diáconos. Y en esos requisitos aparece el código moral que hace a un siervo digno delante de Dios. En primero de Timoteo, en el capítulo 3, nos muestra los requisitos para los obispos. Y lo primero que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, y me detengo ahí. Capítulo 3. La primera regla de requisitos, Pablo se la anuncia a Timoteo en base a los obispos. Obispos es el que es episcopo, el ministerio episcopo, que significa supervisor, aquel que mira, aquel que vigila, aquel que es atalaya, también llamado en el Nuevo Testamento como presbítero, anciano o pastor. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es esto: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo está diciendo, cualquiera puede desear la labor pastoral. Es cierto, cualquiera lo puede desear. Pero Pablo también le dice que no todos pueden ejercerlo. Porque luego en el versículo 2 dice, pero es necesario, sígame leyendo la Biblia, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Alguno, o sea, cualquiera lo puede desear, pero luego dice, pero es necesario, y ahí se complica la cosa. No todo el mundo puede ser pastor. Todos lo pueden desear, no todos lo pueden ser. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, es necesario, hay requisitos imperantes
sobre aquellas personas que son llamadas para la tarea episcopal. O sea que si no hay un código que haga digno a una persona, no puede ejercer el llamamiento. Sientes que Dios te ha llamado, entonces tienes que demostrar con tu vida ese llamamiento que Dios ha hecho en ti. Dios no llama a cualquier persona para el ministerio. Cuando Dios llama a una persona, Dios trabaja en esa persona porque Dios sabe que si pone en el púlpito a un descalabrado, va a traer destrucción a la iglesia. El que ocupa el púlpito, ese siervo, tiene que ser instrumento en las manos del Dios vivo y testimonio de dignidad para la iglesia y para el mundo. Bendito sea el Señor. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, es necesario que el obispo sea, el episcopo sea, que el pastor sea, que el ministro doma sea. Y empieza la lista. Y al menos son 17 secciones, 17 requisitos que vamos a estar viendo en esta mañana, si Dios me lo permite. Número 1, irreprensible. ¿Qué significa irreprensible, amado? A quien no se le pueda acusar de nada malo. A quien no se le pueda acusar de nada malo. La palabra irreprensible en el griego original dice que nunca haya sido arrestado. O sea que para acusar a una persona de algo malo tiene que haber cometido un delito. El obispo, el pastor, tiene que ser irreprensible, tanto delante de la iglesia como delante de las autoridades. ¿Qué pasa con la vida de este hombre antes de venir a Cristo? Era un asesino, era un ladrón, pero a partir de haber nacido de nuevo, tiene que vivir irreprensiblemente. Lo que antes hacía no lo puede hacer más. ¿Qué pasa con ese episcopo, con ese ministerio episcopo, que durante las labores ministeriales hay cosas que se le pueden acusar? Hay hechos por los cuales se les puede acusar. Digamos un adulterio, digamos robo, digamos estas cosas por las cuales se les puede acusar. Entonces ese ministerio episcopo debe recesar, debe detenerse y debe someterse a una restauración. Si hay arrepentimiento, hay frutos de verdadero arrepentimiento, hay una restauración real, entonces volvería a entrar en el vigor de la labor del ministerio. Pero si no hay arrepentimiento, entonces pierde la oportunidad de volver a recibir esa autoridad, esa labor, esa entrega para la obra de el ministerio. No sé si me van siguiendo lo que les quiero decir hasta acá. En buen cubano, el pastor dejó a su mujer porque le gustó otra y sigue pastoreando. No es así. No pasa así.
Y luego más adelante vamos a estar viendo por qué. Pero irreprensible es que no lo puedan señalar. Y si te señalan, porque generalmente señalan a los ministros, si te señalan, que te provoquen bienaventuranzas a tu vida. O sea, te van a decir, van a hablar de ti, pero es mentira. Es mentira. Malo es que hablen verdades. Pero hablan de ti mintiendo. ¿Qué dice el Señor? Somos bienaventurados. Bendito sea. Sí. Han sido restaurados y después no se las devuelven. Claro. Es fuerte, es fuerte. Inclusive ministros que pasan la restauración, pero siguen en el pecado y ejercen el pastorado y siguen en el... No. Si en el caso, bendito el Señor. Yo no sé si decir, vamos a hablar en código Morse. Y la gente pregunta, ¿por qué si este hombre se restauró? Este hombre está manteniendo la línea, ¿por qué no se restauró otra vez? No, ya. Exactamente. Es complicado. Mira, Pablo mataba a los cristianos. Pero a partir de que Cristo vino a Pablo, ¿cuándo persiguió a uno? No, se volvió perseguido. De perseguidor se volvió perseguido. El hombre de Dios, antes de Cristo, es una cosa. Pero cuando vino Cristo en el bautismo, se murió la vieja criatura y resucitó la nueva. Y la nueva tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. No por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia divina. Pero hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Y manda a ser irreprensible. Irreprensible. Bendito sea el Señor. Y es una palabra fuerte para los ministros, para los pastores. Irreprensible. Y luego dice, marido de una sola mujer. Por eso expuse el ejemplo de el pastor que dejaba a su mujer y se iba con otra, que ha pasado, eso no es algo extraño en la vida, no, cosas horrendas se han visto. Marido de una sola mujer, cuando vemos en el original hebreo, dice que tenga una sola esposa, una sola mujer. Habla del género del episcopo, varón. Marido, habla del compromiso. Una sola mujer, no es que tengo una, no me gustó, solté esta y voy para la otra, no. Una sola esposa. Una sola esposa. Sin opción para variación y cantidades. Una sola esposa. Marido de una sola mujer. Y marido significa alguien que cumple su labor marital. O sea que el obispo tiene que ser pastor en la iglesia y pastor en su casa y pastor en su matrimonio. Porque Jesucristo, marido de la iglesia, el esposo de la novia, cumple su labor tanto en el cielo como con la esposa. Bendito sea el Señor. Y ejemplo, el Señor nos ha dado para que el obispo, para que el pastor, para que el ministro cumpla su labor como esposo, cumpla su labor como hombre de Dios, porque ya no es hombre del mundo, ya no es varón del mundo, machito en el mundo, no. Ahora es un hombre de Dios. Hombre de Dios cuando está predicando en el púlpito. Hombre de Dios cuando está en short y camiseta con su esposa. Hombre de Dios cuando se está bañando. Hombre de Dios en todo momento.
Eso es lo que quiere decir marido de una sola mujer, un compromiso extendido, un compromiso que lo lleva a estar atado de por vida a su esposa. Bendito sea el Señor. ¿Y qué dice el Señor? Ya no son más dos, sino uno, una sola carne. O sea que entonces el obispo con su mujer están haciendo un solo cuerpo que está ministrando. Por eso el esposo tiene que cubrir a su esposa, la esposa tiene que estar sujeta a su esposo en una sola carne, sustentándose, supliéndose, ayudándose el uno al otro. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Y luego dice, lea conmigo en la palabra, sobrio. Lo dice ahí, ¿verdad que sí? Sobrio. Sobrio significa que es una persona que controla todos sus deseos. Está fuerte esto, ¿verdad? Una persona que controla todos sus deseos. Lo que sería dominio propio. Bendito sea, un fruto del Espíritu. El pastor, el ministro, tiene que ser una persona sobria, que controla todos sus deseos. Alguien que es prudente, que sabe cuándo habla y cuándo se calla. Bendito sea el Señor. Alguien que vela. Y es lo que significa esta palabra sobrio en la Biblia. Alguien que está vigilando y no está borracho. Bendito sea el Señor. Es como que en una ciudad pongan a un vigilante. ¿Quién está vigilando? El borracho. Van a minar la ciudad. Van a destruir la ciudad. Usted se monta en un taxi. Si el chofer estaba borracho, usted se monta y dice, chofer, lléveme para... Y ve que el chofer lo mira y le dice, ¿qué tú quieres? Con una borrachera. Usted se baja de ese taxi, ¿verdad? Usted no dice, bueno, por la fe, Dios va a poner su mano sobre este hombre y me va a llevar sin ningún problema. Y de repente abre los ojos y se encuentra en el reino de los cielos. Señor, ¿qué hago aquí tan pronto? Y Dios le va a decir a usted, ¿acaso no te di yo la capacidad para darte cuenta que no te puedes montar en una máquina con un borracho? El destino iba a ser la muerte. Destino final. Bendito sea el Señor. Doy alabanza a Dios que Dios nos llama a ser sobrios. Nos llama a ser... Imagínense usted el pastor acá de la iglesia y la gente pecando y el pastor no diga nada. Se queda callado el pastor porque los que están pecando abonan dinerito a la iglesia. Y ahí sería otra cosita más que dice acá Pablo, que dice el Señor a través de Pablo acá. Pero antes de llegar allá, el pastor se hace el de los ojos cerrados. Ese hombre está mal. Es que si le dice el pecado se va la gente, que se vaya la gente. Porque cuando venga Cristo se queda todo el mundo. El objetivo es que haya salvación. El objetivo es que el Espíritu de Dios obre verdaderamente. Porque la sana doctrina se sufre. No es un paseo, esto no es para entretenimiento de nadie. Esto es Dios obrando, Dios con nosotros, Dios trabajando, recibiendo honor y gloria, pero de una iglesia digna, con ministros dignos, que cuando la congregación alce las manos, Dios se sienta complacido. ¿O acaso piensas que Dios no está mirando el corazón de cada uno de nosotros acá? Prudente, que es moderado,
aún en opinión. ¿O acaso no dice eso después de sobrio? ¿No dice la palabra prudente? Sobrio, prudente. O sea que prudente es pensar 2 veces lo que vas a hacer, tener dominio de sí mismo y moderarse en opinión y en pasión. ¿Me conviene el paso que voy a dar? Yo he aprendido esto y me lo enseñó el Espíritu de Dios a través de los tantos años. Antes de dar el paso, aunque parezca bueno, dobla tu rodilla y pregunta al Señor: ¿es tu voluntad que yo dé este paso? Prudencia. Prudencia, espera la respuesta. Prudencia, la respuesta que Dios te dé, esa acátala. Prudente, saber quién te habla de parte de Dios. Y ese que te habla tiene testimonio de parte de Dios para Dios certificar que esa palabra viene de Él. Bendito sea el Señor. Como a veces nos hemos preguntado: ay, estoy orando para que Dios me hable. ¿No te ha hablado Dios ya? No, todavía no me ha hablado. ¿Qué te ha dicho tu pastor? No, mi pastor dice esto. ¿Y acaso Dios no te estará hablando? Prudente. Bueno, y si el pastor está equivocado, bueno, quizás el pastor se puede equivocar, Dios no. Y Dios dice: obedecer a vuestros pastores. O sea, la prudencia nos vuelve a la doctrina sana. La prudencia nos conserva, nos hace pensar 2 veces antes de actuar y nos hace moderar nuestras opiniones y nuestras pasiones que queremos salir corriendo para alcanzar. Pero es bueno aprender a tener freno, que Dios nos frene. Bendito sea el Señor. Porque un ministro que no es prudente es como ese mulo, que como dice el Salmo, no seas como el mulo que no tiene freno. O sea, que Dios nos ponga el freno, que Dios sea nuestro freno para caminar con prudencia, porque nos manda a ser prudentes. Y luego, ¿qué dice? Léalo ahí. Decoroso. ¿Qué usted entiende por decoroso? Interesante. Está hablando al género masculino. Pablo le habla a Timoteo y le dice: el obispo, pero en género masculino, no habla de mujer, habla de hombre. Decoroso. ¿Qué dice Pablo en cuanto a ser decoroso a un hombre? Vestir correctamente, comportarse correctamente, ser una persona ordenada. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Sabes cómo se están vistiendo los pastores hoy en día? Pantalones ripiados, pulovitos apretados para enseñar los músculos y enseñar los tatuajes. ¿Sabe qué dice eso? Que es una persona que no es decorosa y está violando, está desobedeciendo lo que dice acá la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 3. Porque el obispo, el ministro, el hombre de Dios tiene que ser decoroso. Bendito sea el Señor. Decoroso. Saberte vestir, saberte comportar, ser ordenado, ser educado, tener ética de vida. Bendito sea el Señor. Para glorificar a Dios y que no des lugar a que tengan un mal testimonio acerca de ti. Ah, estabas en el mundo, viniste a Cristo, ahora eres pastor, pero tienes hecho tatuajes. ¿Te da miedo quitarte los tatuajes o no puedes o no tienes el dinero?
Cúbretelo. Ten vergüenza. Ten vergüenza, porque la misma Biblia Dios manda que no se marque el cuerpo. Dios te rescató así, entonces no des pie para que alguien en la congregación diga, voy a hacerme un tatuaje porque el pastor tiene hecho uno. Hello. Bendito sea el Señor. ¿Qué más dice? Ayúdeme. Hospedador. ¿Qué significa eso? ¿Que el pastor tiene que tener una casa de hospedaje? No. Significa recibir con gusto en tu hogar a los visitantes. Cuando Dios te llama a ser ministro, en parte se te acabó la privacidad. Cuando los discípulos iban a comer, el Señor miró a la multitud y dijo, vayan a comer ustedes, yo voy a ellos porque los veo como ovejas que no tienen un pastor. Mientras los discípulos dormían, el Señor, ¿qué hacía? Estaba velando, estaba orando. Un ministro hospedador significa que te van a tocar la puerta y a esa hora ibas a comer o ibas a almorzar o estabas con tu esposa, ibas a dormir o estabas cansado, estabas trabajando, te van a tocar la puerta y entonces tienes que, con gozo del Señor, a pesar de la molestia, escucha bien esto, a pesar de la molestia, con gozo del Señor, gozo afable y con amor, recibir a esa persona. Pastor, vengo para que usted ore por mí, vengo para que me dé un consejo, vengo para lo que sea. Pero el ministro no puede decir, ven en otro momento que no. Si está muy complicado y te da la oportunidad de decir, mira, ahora no puedo atenderte en otro momento, y la persona, está bien, muy bien. Muy bien, libraste. Pero hay momentos que no se puede. Hay momentos que no se puede escapar, si se puede usar esta palabra, librar uno de esa responsabilidad. Y hay que dejar lo que se está haciendo para ocupar la obra a la que Dios te ha llamado. Amén. ¿Se entiende esto? Luego dice, apto, ¿para qué cosa? Para enseñar. O sea, saber enseñar correctamente bajo toda la sana doctrina. El ministro tiene que comer Biblia. Para ser digno, un siervo digno, tienes que comer Biblia, tienes que saber Biblia, cada consejo, cada enseñanza por medio de la palabra. Dios no te llamó a hablar lo que tú piensas. Dios no te llamó a hablar lo que tú piensas, lo que tú opinas, lo que tú crees. Dios te llamó para que seas vocero de su palabra. Bendito sea el Señor. No dado al vino, luego dice, no dado al vino. El ministro no debe ser borracho, no debe tener ningún vicio. El ministro tiene que estar limpio. Para que un siervo sea digno delante de Dios, tiene que estar limpio, sin ningún vicio. Imagínese usted, después de predicar, que el ministro saque un cigarro y fume. Porque la predicación como que me alteró un poco, y se fuma ese cigarro. ¿Cómo se siente usted? ¿Es que fumar no es pecado? ¿Dónde dice la Biblia que fumar es pecado? No, en ninguna parte de la Biblia dice que fumar es pecado. Es que hay cosas que Dios no tiene que decir
específicamente. ¿Dónde dice la Biblia que tú te tienes que lavar los dientes día tras día? La Biblia tampoco lo dice en ninguna parte, ¿verdad? ¿Y por qué usted se los lava? A ver, señora copastora y odontóloga, ¿por qué se tiene que lavar los dientes uno? Porque si no lo hace, te quedas sin dientes. Entonces, ¿por qué no se fuma? Porque si lo hace, te mueres. Y Dios dice que el que daña el templo del Espíritu Santo, Dios lo hace culpable y lo va a dañar a él. Entonces, el ministro de Dios tiene que ser no dado al vino, tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo testimonialmente. Testimonialmente, tu cuerpo testifica. Imagina que vaya a imponerte las manos y tenga las manos embarradas de fango, sucia de arriba abajo. Voy a poner mis manos sobre tu cabello, sobre tu cabeza, y Dios te va a bendecir. Y tú miras las manos y tú sufriendo, ay Dios mío, que no me toque. ¿Tú no deseas eso? ¿O acaso no dice que no impongamos las manos con ligereza? El ministerio no puede ser dado al vino. El ministro tiene que ser santo, cuerpo santo, testimonio santo. Porque el vino trae disoluciones, pero nos llaman a ser llenos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, donde habita el Espíritu de Dios no es un templo sucio. No es un templo sucio. Usted cuando huele al ministro, ¿qué huele? ¿Olor a qué? ¿Huele bien o huele a suciedad? Y si usted piensa que lo estoy mandando a bañar, sí, báñese. Báñese de esa presencia de Dios y va a ver que donde Dios habita, la limpieza se hace inherente. Bendito sea el Señor. No pendenciero, luego dice. ¿Qué significa esto? Que no es violento ni busca pelea. Usted es ministro o usted está haciendo labores ministeriales en la iglesia, usted dejó de ser guapo. Y si dice, ¿qué, pastor? ¿Qué? ¿Quiere que seamos cobardes? Pendenciero. Pendenciero, eso no es la voluntad de Dios. El Señor, con la capacidad de cuando lo estaban crucificando, una sola palabra destruiría a todos esos detractores. Y el Señor, como oveja, llevado a matadero. Y detrás de esa oveja, las ovejitas del Señor, nosotros. Porque Dios te llama a no ser pendenciero, a no ser violento, a no buscar pleito. Pendenciero entre hombre y hombre o entre hombre y mujer. Matrimonio que se comen a pelea. Eso no es la voluntad de Dios. Bueno, una pelea la tiene cualquier matrimonio, sí, pero esa vida pendenciera, no. No. Y he visto cómo se frenan ministerios por causa de este problema. Por causa de la violencia, por causa de la pelea. Porque esta cosa lo que hace es que se ponga el corazón duro. El ministro que se pone pendenciero tiene un corazón duro y luego maltrata. Una cosa es la palabra dura predicada, otra cosa es la doctrina que se sufre, pero otra cosa es ser violento. Otra cosa es ser peleón. Otra cosa es ser pendenciero. Imagínese usted que usted sea llamado por el pastor
y el pastor lo ponga a usted como un bombín, le eche una pelea, ¿cómo se siente usted? Se siente mal, eso destruye. El ministro no puede ser pendenciero, tiene que ser un hombre de paz. Dice la palabra, no codicioso de ganancias deshonestas. El hombre de Dios, el siervo que es digno del Señor, no puede participar de las cosas que provean dinero de forma ilícita, ni desearlas, sean legales o no. Alábale que Él vive. No codicioso de ganancias deshonestas. No juega gallo, no juega la bolita, no juega a la lotería, no hace apuestas, sean legales o no, no lo hace, porque a Dios no le agrada y punto. Si te gusta hacerlo, entonces no vas a ser ministro. Peor, no vas a ser un siervo digno del Señor. ¿Qué manda Dios al ministro? A ser amable. Mira esto, amable. Poner en práctica el amor de Dios con cada persona, te caiga bien o te caiga mal. Está duro que yo diga esto, pero hay personas que no te van a caer bien. Hay personas que de solamente conocerlas no te van a agradar, y Dios te manda a ser amables con esas personas. Porque el pastor no va a tener gente que le caiga bien siempre. Pero al bueno y al malo tiene que ser amable con esas personas. Ser amable y soportar. ¿Por qué? Porque Dios te soporta a ti. Porque Dios soporta a ese pastor. Bendito sea el Señor. Amable, apacible, luego dice, o sea, apacible es la oposición a ser pendenciero. Apacible es tranquilo, pacífico, y que no sea soberbio, cabezón, que siempre tiene la razonzón. Amado, humildad, saber cuándo se equivoca, saber pedir perdón. Eso es un carácter apacible. Saber bajar la cabeza, saber decir me equivoqué. Qué gloria se lleva a Dios cuando un ministro se equivoca y dice, perdóname, me equivoqué. Qué gloria se lleva a Dios cuando hay un pastor, un episcopo que hace esto. No que hay por ahí quien nunca se equivoca en la vida y nunca pide perdón en la vida. Cuidado con esa actitud. Cuidado con esa actitud. Dios nos llama a perdonar. Y perdonar implica ambas partes de la regla. Ser perdonado y ser perdonador. Bendito sea el Señor. Y les aconsejo siempre que aunque ustedes no hayan cometido el daño, sean los primeros maduramente en ser apacibles y acercarse a la persona y decirle, perdóname. La persona te hizo el daño a ti, te sientes mal tú, pero el perdón no es un sentimiento. El perdón es una determinación bíblica. Acércate a esa persona que te dijo, que te hizo, que te lastimó y le dices, perdóname. Y yo te perdono en el nombre de Jesús. Porque Dios nos llama a ser apacibles. Y luego viene Pablo y dice una vez más, no avaro.
El ministro, que el siervo que es digno, no está preocupado solo por el dinero. ¿O no se ha encontrado gente que nada más piensa en el dinero, dinero? Son los don cangrejos de la iglesia. Dinero, 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 dinero. Y no voy al culto por dinero. Imagínese usted, estamos en el culto. ¿Quién predica? El pastor. Y el pastor no, está resolviendo un negocio por allá que le da dinerito. Amado, el hombre de Dios, el siervo digno, no es avaro. No está pensando solo por el dinero, sino que es irreprensible como administrador de Dios. ¿Cuál es el ataque que el diablo le pone a todos los a mucha gente? Los pastores son unos ¿qué? Ladrones, porque viven con el diezmo de las personas, viven con la ofrenda de la iglesia. Tú le compraste el carro al pastor. Ay, Señor. Primeramente, el ministro de Dios que es digno no es avaro. Sabe que el dinero que entra a la iglesia no es de él, es de Dios. Y sabe que Dios mandó desde el Antiguo Testamento que una parte se le diera a los sacerdotes. Por lo tanto, el ministro vive del Evangelio. ¿O acaso no lo dice Pablo? El que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. ¿El pastor puede trabajar? Sí puede trabajar. El ministro puede trabajar. El siervo puede trabajar. Pero si Dios le permite tener ese bien de vivir del Evangelio, ¿por qué no? ¿Por qué no si Dios lo manda? Otra cosa es que se aproveche. Otra cosa es que se aproveche. Y ahí sí, tales casos como se paró cierta persona y dijo, hay que ofrendar, me pica el bolsillo. Amado, para citar uno de los tantos casos, nosotros no trabajamos por dinero, trabajamos para Dios. Trabajamos por amor de Dios y por amor de las almas. El diezmo y la ofrenda es responsabilidad del cristiano. Y si lo da voluntariamente es para Dios, dándolo con gratitud, no por obligación. Que gobierne bien su casa. Luego dice, gobernar bien su propia familia. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El pastor, muy pastor, y la esposa es una impía. No. Y los hijos son impíos. No. El ministro tiene que gobernar bien su casa. Y que Dios nos ayude a todos a que nuestra casa esté sujeta debajo de la autoridad de Dios. Y que eduquemos a nuestros hijos para que sean obedientes y respetuosos y temerosos de Dios sobre todas las cosas. Me faltan 2, porque hablamos de que gobierne bien su casa y que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, no debe ser alguien que por el poco tiempo de haber creído en Jesucristo se le dé cargo, se le dé lugar y se vuelva orgulloso y entonces recibe el mismo castigo que es Satanás. Cuando una persona llega a la iglesia, necesita tiempo. Dios trabajando con esa persona
y luego Dios le dará su llamado a su tiempo, luego Dios lo levantará, luego Dios lo usará. Cuando llega una persona nueva, hay que darle tiempo para que crezca. Y para finalizar, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. El ministro, el siervo que es digno, tiene buen testimonio dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dicen los vecinos de ti? Es importante para la labor de tu ministerio y para tu dignidad como siervo. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas? A veces la mayor predicación del Evangelio no se realiza con las palabras, sino con la vida propia de uno. Guárdate de obedecer a Dios, de caminar conforme a la palabra de Dios. Acuérdate que tenemos que procurar con diligencia presentarnos a Dios como aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Dios te bendiga, es mi deseo.